Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Ricardo. Estamos en la emisión más del programa de Platicando con Manolo. El día de hoy se tenía programado a una persona y por situaciones personales y de otra índole, pues no pudo asistir. Y eso eh, para lo que es en la vida, ¿no? Digo, hay situaciones que salen de contexto, fuera de proporción, se podría decir, fuera de las manos de cada persona. Pues hay que ver la forma y la manera de hacerle frente a los retos y a las situaciones. ¿Por qué comento esta parte? Curiosamente, ¿no? Dentro del fabuloso mundo de las redes sociales y dentro de el vasto mundo de internet, curiosamente hace unos días encontré una frase que creo que viene a esta parte de Epicteto, un griego, que dice: lo que importa no es lo que ocurre, sino la forma en cómo responde uno a ello. Entonces, en ocasiones hay sensaciones, hay situaciones que a las personas nos acontecen. En este caso, pues yo sentí como que dije, caray, cierto descontento, cierta situación que me generó un conflicto interno. Y en este parámetro que generalmente tiendo a hacer, que es algo que voy a ser muy eh, efusivo, por llamarlo así, o hacer el punto medular, es la autoobservación, ¿no? De ver qué me está ocurriendo y cómo es que reacciono ante lo que reacciono. En mi escala del 1 al 10, por llamarlo así, un enojo muy grande para mí sería un 10 y una situación extremadamente leve sería un 0. ¿Y cómo podría determinar eso? Con la presión de algún objeto, ¿no? El parámetro de cada persona es muy diferente, ¿no? Entonces, a mí esto me generó un 3. Y en ese momento, pues quise ver la manera de solucionarlo. Me apoyo obviamente en personas, en mis redes afectivas, y un amigo me hacía la observación sobre cierta situación, ¿no? Cómo abordar esto. Y yo le decía, pues en su momento voy a tener la oportunidad de platicar. Afortunadamente esta persona está bien y se tocará el tema, ¿no? Pero lo importante, y es una parte crucial, siento yo, y importantísima, es externar las cosas. Más sin en cambio, no dejarlas ahí, sino seguir, ¿no? Porque la vida, a final de cuentas, es un fluir, ¿no? Ahora, ¿qué hago? Como lo que dice, retomando la frase de Epicteto, no es lo que me ocurre, sino cómo reacciono ante lo que me ocurre. En ese momento, pues, curiosamente, ya planeando ciertas cuestiones, pues, llegó un paciente y, pues, porque doy precisamente terapia en otro lado, y pues ya no se pudo contactar a alguien, ¿no? Pero en este caminar, curiosamente, y dentro de lo que a mí me ha acontecido, la vida nos presenta ciertas situaciones, ¿no? A veces estamos tan tranquilos y de repente vienen cuestiones que nos generan movimientos. Y una de las partes que le comentaba a un amigo que ahorita está en Michoacán, que también fue su cumpleaños, mi buen Helmon, solo soy en Michoacán, le comentaba que algo que he estado trabajando mucho y que los invito a hacer, por eso es muy importante la parte de la autoobservación, es determinar qué parte de la situación me está generando lo que me está generando. ¿A qué me refiero? Que cada persona tenemos emociones, sensaciones, cada persona es algo independiente, pero ¿qué me conecta con él, no? Aparte del vínculo, quizás de repente soy medio iracundo, es un ejemplo, y la otra persona también, entonces se suma nuestra energía, ¿no? Pero ¿qué tanto de eso me corresponde a mí y qué tanto de eso, no? Vamos a pensar que si fuese el vínculo, pues qué tanto le corresponde a él y qué tanto a mí, ¿no?
Entonces, en ese sentido, a mí me corresponde trabajar esta parte. ¿Qué implicaría? La emoción que me está generando, el reconocerla, el identificar con qué está conectado con parte de mi vida y poderlo trabajar. ¿Cómo? Sacarlo, quizás verbalizándolo de una manera creativa, haciendo ejercicio, a lo mejor gritándolo, corriendo, haciendo alguna actividad que canalice esa emoción, pero que no la reprima. Esta parte es bien importante en no quedarse con las cosas. El darse a la oportunidad de no ir acumulando. Decir, es que ya lo procesé y ya lo tiré, sí, pero lo termino tirando adentro de mí y no me doy cuenta. Y tarde o temprano esto va a llegar a un punto que se va a ir sumando con otras cosas y no me he dado cuenta de que voy acumulando hasta un punto en el cual esto termina generándome un problema. ¿Y qué sería un problema en este caso? Alguna enfermedad, algún padecimiento, alguna situación de conducta como consecuencia a una acumulación de una represión de emociones, de situaciones no muy gratas, o en su defecto termino explotando con personas o termino haciendo comentarios en lugares que no debieran, con personas que ni siquiera han hecho alguna situación para que yo vaya juntando todo esto, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho con la parte del manejo emocional, con el desarrollo de las emociones, con el irse conociendo y el no generar una represión. Parte de esto lo comento porque es importante, de verdad. Yo los invito, tuve la oportunidad de ir, me invitó, se me hizo una invitación, de cierta manera. Yo decidí después y terminé yendo a un lugar donde estaban trabajando con muchos niños y recordé algo que me dijo una amiga, una psicopedagoga, Renata. Ella da clases y está en un proceso de desarrollo, es una mujer que admiro mucho, un saludo, Ren, que a sus alumnos les decía algo que me encantó, ¿no? Que las personas que trabajan con personas o tienen interacción con personas, es bien importante que la apuesten a su desarrollo personal, que la apuesten a su salud emocional, a su persona, a los procesos internos, no tanto a la apariencia, sino a la parte interna, lo que hay adentro, lo que se piensa y lo que se siente, lo que se está procesando, que muchas veces es una parte que no se realiza. Aunque hay personas que obviamente a partir de un punto de crisis, de una situación de pérdida, una situación de conflictos personales, a lo mejor la separación de una relación, la ruptura de un negocio, el despido, se ven en un punto en el cual emocionalmente no saben qué hacer y entonces en ese momento empieza su proceso de desarrollo, si ellos así lo deciden, si así lo quieren. Entonces, poderse dar la oportunidad de conocerse e invertirse es la mejor inversión que se puede hacer para uno, de verdad, porque eso ayuda para que cuando vienen esos momentos críticos, en algunos contextos, en algunos lugares les llaman las pruebas de ácido, los momentos tan cruciales de la vida, donde la vida pareciera que a uno lo acorrala, o las circunstancias debido a las decisiones que uno va tomando, lo colocan a uno en un punto en el cual tiene que afrontar las consecuencias de las decisiones que tomaron y de las acciones que fueron encaminando para ponerlo en ese punto. O en ocasiones es circunstancial también, ¿no? Habrá gente que diga, bueno, yo iba caminando y de repente llegó algo y me atropelló, me pasó un accidente, algo que estuvo en el momento y en la situación y le ocurrió. Ahora, ¿qué hago con eso? ¿Cómo reacciono? Y creo que a mucha gente nos ha pasado, ¿no? Situaciones que nunca, pues uno sale de la cama, dependiendo, agradece y demás, y no espera a uno que le ocurra algo, ¿no? Recordaba algo que veía precisamente un video en YouTube y me da un poco de risa, ¿no? De Mario Alonso Puy,
que expresa la situación de un tigre, ¿no? Imagínate que vas en la calle y se te aparece un tigre, ¿no? O sea, eso podría ser algo risible, pero bueno, y más ahora que los circos pues ya no tienen animales en sus espectáculos. Entonces se aparece el tigre y comenta precisamente tres reacciones. Una es que uno se paralice. La otra es de que toda la sangre, el cuerpo va a buscar bombear toda la sangre a los músculos para salir corriendo, ¿no? Y en ese correr, esa es la parte que me causa cierta sonrisa, el cuerpo como busca eficientar esa carrera, esa actividad, la sangre que tendría que ir al tracto digestivo, que son 10 metros, pues simplemente no hace. Y entonces a la persona le puede dar una diarrea, ¿no? Entonces, curiosamente, pues en ese correr, a lo mejor parte de los fluidos que tira la persona, pues el tigre se puede patinar y no alcanzar a la persona, digo. Y la otra cuestión es de que la persona se vuelva agresiva, que saque fuerzas de sí y se vaya en contra del tigre, ¿no? Y eso lo comenta precisamente por una situación de una persona, de un niño que sufrió una cuestión en un accidente. Estaban ante un choque, me parece, un vehículo queda arriba. La mamá, en esa desesperación, sacó fuerzas de una manera increíble y pudo lograr levantar parte del auto para recuperar a su hijo, ¿no? ¿Cómo ante ciertas situaciones las reacciones de las personas es muy diversa, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver en una parte? Pues la manera como procesamos las emociones, la manera como nos construimos a nosotros mismos, ¿no? El poder sacar recursos de uno implica un proceso de conocimiento, de autoconocimiento y de un ejercicio en el ir trabajando en uno para darse cuenta las reacciones que tenemos ante los diferentes escenarios que nos presenta la vida. Que hay situaciones multifactoriales que mi reacción ante un suceso puede ser de una manera tan fluida y resulta que me ocurre un suceso, pero cambiaron las condiciones, el momento, las personas y mi reacción es muy diferente. Eso también implica en ese proceso de autoconocerme, de darme ese tiempo, de saber en dónde soy más hábil para desarrollar mis habilidades, en dónde me cuesta más trabajo para desarrollar esas mismas habilidades y qué factores determinan mi comportamiento y mi reacción ante las situaciones. ¿Y por qué me comento esto? Porque eso es lo que nos ayuda en realidad para tener relaciones más sanas. Parte de lo que he retomado en este proceso de aprendizaje, por llamarlo así, que una parte muy importante es en esos recursos que voy generando, tanto económicos, emocionales, la calidad y la cantidad de personas de mi red afectiva que me ayudan a hacerle frente a las situaciones adversas que voy teniendo. Es importante la calidad con la cual voy desarrollando ese vínculo. ¿Por qué comento esta parte? Porque al establecer esas relaciones genuinas, en ese proceso de conocerme, me doy cuenta y percibo y intuyo cuando hay un apoyo que es genuino. Y recuerdo esta parte que se comenta, precisamente en el cerebro tenemos dos tipos de neuronas. Una son las neuronas espejos, que en automático registran el lenguaje corporal, el tono de voz y ciertas características que cuando una persona tiene comunicación y hay una interacción, ya se genera una predisposición por parte de uno. Entonces, eso genera en ocasiones
que cuando se tiene una relación pidiendo ayuda o buscando una interacción, a veces las relaciones no son tan auténticas y eso se percibe. Y entonces, cuando alguien no ha aprendido a estar y en lugar de tener esas palabras de aliento, en ocasiones el de enfrente ni siquiera las siente, ¿no? Y eso genera que muchas veces las relaciones no sean tan sólidas por una falta de honestidad, de transparencia, de demostrar realmente lo que se está haciendo y lo que se es. Lo comento porque al vivir ciertas situaciones, y yo se lo comentaba precisamente en una plática a varias personas, amigos, que ante las situaciones que uno va aconteciendo, a veces uno lo agarran mal parado, ¿no? Ha tenido una serie de circunstancias y situaciones donde no se esperaría que ocurrieran ciertas cuestiones y bueno, la vida es la vida fluye y cómo es la reacción de uno, ¿no? Entonces, en este sentido, comentaba el hecho de hacer una pausa y algo importantísimo, el no aislarse. Es conveniente hasta cierto punto, yo lo he entendido con los procesos que he tenido, que hay un tiempo de autorreflexión, de asimilación, para ir entendiendo lo que está pasando uno, ir procesando tanto la parte cognitiva como la parte emocional, pero es importante las personas que están cerca de nosotros. Pero bueno, yo les agradezco, nos vamos a un corte y continuamos con este monólogo. Excelente tarde.
Bueno, ya regresamos del corte, aquí platicando con el buen productor, algunas situaciones, y me dice, sí, te entiendo, eso es lo que me encanta de esta parte, ¿no? La empatía. Y referente a esa situación, es importante el autorreconocimiento, la autovaloración, el reconocer lo que uno está sintiendo y entonces darle la medida exacta y la proporción justa para que no... para sacar a final de cuentas las emociones, manifestarlas. Es parte de lo que es una educación emocional personal. Y pues por desgracia o por fortuna, en ciertos círculos académicos, sociales, pues no se practica esa parte, ¿no? A veces por parte de las personas que están a cargo de una organización y practican más que el liderazgo, la imposición como jefes, pues hay mucha represión. Y entonces, ¿cómo buscar una forma, una alternativa para hacerle frente a estas situaciones emocionales que a las personas les van generando estrés? Pues buscar alternativas, realizar ejercicio, buscar grupos de desarrollo humano, algún grupo de autoayuda, equipos de fútbol, hacer actividades recreativas, hacer viajes, caminatas en algunos lugares, en parques donde haya vegetación. Hay una recomendación muy buena, ¿no? Andar con los pies descalzos, obviamente buscar un lugar donde pues no hubiesen o no haya objetos punzocortantes o que se tenga una cierta, entre comillas, porque garantía que se puede realizar ahí ese tipo de actividades. Hay parques, hay lugares donde uno puede hacer ese tipo de caminatas, ¿no? Y empezar, cerrar los ojos, darse a la pauta de conectar. Bueno, esta parte lo comento porque es bien importante primero trabajar en uno mismo, posteriormente con el círculo más cercano y luego con la naturaleza. El poder conectar con esa parte a uno le ayuda a tener una estabilidad emocional más mesurada. Y son trabajos que cada persona tendría que darse la oportunidad de realizar. Incluso también yo he notado que es válido y muy importante que en ocasiones si la persona está en un punto de saturación muy grande porque ha tenido unos días o semanas de trabajo muy intenso con mucho estrés, se pueda dar un tiempo para poderse restablecer como un reset, tanto en la parte mental como en la parte emocional como en la parte física, volverse a restablecer. Esto va acuñado a esa idea que lo comentaba precisamente con un amigo, el buen Mauricio, mi padrino Choco Crispis, yo le llamo así a una persona con quien me ha apoyado bastante. El estar pendiente realmente de uno. Cuando uno se da la tarea de estar pendiente en uno, va logrando una estabilidad mucho mayor, va logrando un reconocimiento debido a que se está actuando de cierta manera, debido a que se reacciona de cierta manera, y eso ayuda para ser más empático, eso ayuda para lograr y tener relaciones más sanas. Y recordaba algo muy maravilloso, precisamente si tiene oportunidad de ver algún video, alguna conferencia de Mario Alonso Puig, la verdad yo los exhorto que hagan esa parte. Y él comenta mucho esta situación del encuentro, del ver a una persona que uno estima, el poderle regalar una sonrisa, un abrazo, palabras sinceras de aliento, el estar en ese momento, el poder conectar con la persona, el ser empático. Y eso requiere la parte esencial
una parte que siento que es una columna vertebral de todo esto es el aquietarse, el hacer el silencio con uno mismo. Cuando uno logra esa parte de en ese silencio, pues empieza a reconocer lo que le hace falta a uno para poder conectar con las personas. Hace un momento que estaba en terapia, precisamente dando terapia, la persona que llegó, le comentaba precisamente al productor, ¿no? Llegó con una situación, yo pensé que tenía Parkinson por su situación, una mujer un poco mayor. Entonces, en ese proceso en el que estuvimos, hicimos precisamente un ejercicio de mindfulness, la atención plena en el momento, en este momento, mediante la respiración y la autoobservación personal, que se puede hacer con los ojos cerrados. He tomado parte de conceptos de literaturas, he tomado parte de sugerencias de algunos colegas, de compañeros, y en esa dinámica que efectuamos precisamente, en ese autorreconocimiento, la persona traía un dolor muy intenso en la parte trasera del hombro, debido a situaciones que le habían acontecido. Cuando hicimos el ejercicio de respiración inducido, llegó un punto en el cual abrió los ojos y dijo, ya no me duele. Y yo le comentaba algo, ¿no? Precisamente tiene que ver con lo que comento de la columna vertebral, de hacer silencio, de aquietarse, de calmarse, de relajarse, de soltar el cuerpo, de ser consciente uno, de propiciarlo y permitirse de esa manera muchas cosas, tanto cognitivamente, mentalmente como emocionalmente. Llega una claridad para tomar buenas decisiones, para tomar buenas acciones. ¿Y eso qué tiene que ver? Hace años escuché a una persona que se llama Miguel Ángel Bermejo, me parece. Él fue AA, una persona con un conocimiento increíble. Un amigo recientemente me mandó un video y él acuña un hecho maravilloso que dice, quédate contigo, siente lo que tengas que sentir, experimenta esas emociones, experimenta esa tranquilidad, permítete reconocer lo que por mucho tiempo tu cuerpo ha querido manifestar y decir, y en ocasiones uno no se lo permite. Y entonces, ¿cómo se acalla? Fugándose en la televisión, con pláticas a veces superficiales y sin sentido con las personas. A veces no se da ese tiempo de pasar tiempo verdaderamente con uno y encontrar en esa soledad, en ese momento de quietud, esa parte de la solución a las inquietudes y necesidades que cada persona requeriría y requiere. Porque a final de cuentas, sí lo creo, con este trabajo que llevo por años de trabajar en mi persona, la respuesta la tenemos nosotros. Las respuestas a las incógnitas que tenemos siempre las hemos tenido. El detalle es que no nos damos ni nos permitimos escucharnos, realmente escucharnos, aquietarnos, a silenciar. Todas esas tipas, en algún concepto hablan, ¿no?, de ese ruido. En el libro de Miguel Ruiz, de los 4 acuerdos, que habla de la parte de esos grillos, de ese ruido. Y ese ruido en realidad es el ego, es que debería de hacer, debería tener. Tendría que, el ego, esa parte materialista, esa parte donde las pasiones desbordadas se manifiestan de tal manera que uno pierde el sentido y la brújula. Pero al hacer ese alto con uno mismo, al permitirse experimentar y aquietarse y vivenciar esa parte, uno se colapsa. Y tiene mucho sentido porque nos ha pasado, pero en ocasiones, cuando llegamos a ese punto de quiebre con nosotros mismos, donde estamos sintiendo lo que estamos sintiendo verdaderamente y lo reconocemos, en ese momento pasa algo en nosotros y entonces existe una claridad. ¿Por qué comento esto? Porque en el caminar de las personas,
Y tiene que ver con el encuentro, precisamente ahorita que venía del suburbano para acá. Al venir caminando, respirando tranquilamente y disfrutando esa caminata, alcancé a ver a personas y a veces la gente vive en una angustia muy grande y algo que requerimos como sociedad, como personas, es dejar esa postura y regalar una sonrisa, un buenas tardes, un buenos días. Y eso es algo bien importante que por desgracia a la mayoría de personas en ocasiones les genera cierto ruido. ¿Cómo voy a saludar a un desconocido? Algunos a veces ya lo interpretan como un acoso, a veces las mujeres, ¿no? Cuando no hay un manejo emocional, se ve un acto sincero de, de atención como una situación de me quiere hacer algo, cuando en realidad no es así. Cuando hay gente que lo que busca es ser amable. Y en un inicio, cuando alguien saluda a otra persona, como que cae de extraño. En algunos lugares, no estoy diciendo que en todos, pero en el paso del tiempo, vamos a empezar desde el día hasta el atardecer, el desgaste es mucho mayor, dependiendo cómo despierte la persona, con qué intención despierte, si tiene esa situación. Y algo, y un simple acto tan simple de decir buenas tardes, buenos días, espero que esté muy bien, gracias, por favor, me permite. Todo esto que parece que es tan trivial, es algo que yo los invito de verdad, los invito sinceramente a retomar, a practicar, a hacer esa parte de que quizás haya gente que no la está pasando tan bien y que con ese gracias, con ese saludo y quizás con un abrazo, en ese momento, en ese encuentro, se pueda generar algo en la persona para que las mismas personas nos podamos ayudar, porque no siempre estamos al 100, todos necesitamos apoyo, cariño, y son muestras de amor de las cuales pues el mundo requiere. Yo les agradezco, esperando que estén muy bien. Un saludo a la gente de otros estados, de Michoacán, de Querétaro, de Chihuahua, de San Luis Potosí. Saludos a la gente de San Luis, a muchos amigos que hay por allá, del Estado de México, a Coatzacoalcos y pues aquí al Estado de México. Muchas gracias, que estén muy bien, muchas bendiciones. Nos vemos la próxima semana. Gracias.